Qué sábado más hermoso estamos pasando juntos, ¿verdad? Gloria a Dios por su pueblo cuando se reúne para estudiar la palabra de Dios, para alabarle, para cantarle, para orar juntos. Es una gran bendición. Yo me siento contenta, privilegiada, honrada de poder estar con este hermoso pueblo de Venezuela. Y también me siento contenta hoy de no estar en España porque en España la siesta es sagrada. Hasta las 5 nadie sale de casa, todo el mundo está durmiendo. Así que si hoy estuviéramos en España, este auditorio estaría vacío. Gracias a Dios el pueblo venezolano no tiene esa tradición, por lo menos, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde y el auditorio está casi lleno. Así que agradezco a esta gente valiente que ha superado la siesta, el cansancio y que está aquí para escuchar la palabra de Dios. Aunque ya se ha orado, yo les agradecería si tomamos un momento para que así como estamos, inclinemos el rostro e invoquemos la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, quisiéramos estar contigo ya en el cielo. Quisiéramos hacerte la música que te hacen los ángeles. Quisiéramos cantar como ellos porque están en tu presencia. Hoy hemos cantado que queremos verte cara a cara, porque este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso aquí. Pero Señor, mientras estemos aquí, enséñanos a adorarte. Moldea nuestro corazón, afina nuestra alma con tu alma, Señor. Afina nuestros pensamientos pecaminosos con tu santidad, con tu voluntad perfecta. Y en esta tarde te pedimos que nos hables, que tu Santo Espíritu descienda y que barra con todas nuestras opiniones para que tu voluntad fluya en nosotros. Y te lo pedimos no porque lo merezcamos, Señor, porque no merecemos nada, ni porque haya algo de bueno en nosotros que no lo hay, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. En Él agradecemos y oramos. Amén. Hasta ahora hemos dicho que la única verdad que podemos hablar sobre la música y la adoración se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Pero esta tarde el seminario de 40 minutos no se va a basar en la Biblia. Vamos a explorar juntos algunas citas, algunas palabras de Ellen White. Vosotros sabéis que nosotros como movimiento adventista, como iglesia adventista, tenemos el privilegio de contar con esta profeta que arroja mucha luz. Y en el tema de la música también. Y es interesante que Ellen White siempre nos dice que ella es una luz menor que lleva ¿a dónde? A la luz mayor, que es la palabra de Dios. En un seminario de 40 minutos no nos va a dar el tiempo para explorar profundamente lo que dice Ellen White sobre la música, porque ella escribe cientos de páginas. Y me encanta esta mujer. Me encanta cómo ella es tan equilibrada en el tema de la música y la adoración. No nos va a dar el tiempo para explorar todo, pero me gustaría compartir un principio con vosotros, y es, cuando citamos a Ellen White, citemos el contexto. Citemos el contexto, es importante. No es lo mismo citar una frase de Ellen White en la que ella ha tenido una revelación, ha tenido una visión, un así dice Jehová, que citar a Ellen White en una carta que le escribe a una amiga, hablándole de sus opiniones personales sobre un tema. Es importante notar la diferencia entre una cosa y otra, y es importante notar el contexto de Ellen White. Ella misma lo dice, ella misma en su vida se queja de que hay gente que la cita solamente para salirse con la suya, para confirmar una opinión que ya tienen sobre algo, y usan Ellen White descontextualizando, simplemente usando una cita fuera del contexto. Es muy importante cuando hacemos
uso de las palabras de Ellen White tener en cuenta eso. Y hoy nos vamos a basar en 3 citas de Ellen White y luego estudiaremos en un poco más de profundidad el episodio de Indiana y la carne santificada. Es un episodio que creo que como pueblo adventista debemos conocer. Es muy interesante, arroja luz sobre lo que está viviendo la iglesia hoy a nivel mundial, pero también es un episodio que se ha tergiversado mucho, se ha usado de forma tendenciosa y necesitamos profundizar un poco más en el contexto. Me gustaría comenzar diciendo que Ellen White, se nos ha pasado en las diapositivas, si podemos volver. Gracias, muchas gracias. La música, cuando no se abusa de ella, es una gran bendición, pero cuando se la emplea equivocadamente se convierte en una terrible maldición. ¿Cómo podemos abusar de la música? ¿Puede usar este teclado, por favor? Sonido, muchas gracias. La música tiene 3 elementos, hemos estudiado, ¿verdad? La melodía. Vamos a usar el mismo ejemplo de esta mañana. Salvador, a ti me rindo, ¿sí? Si cantáramos Salvador, estamos abusando de la melodía, ¿sí? Porque le hemos dado tantas vueltas, ha dado tantos giros que ya no sabemos dónde estamos, hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Se puede abusar de la melodía dando demasiados giros o al revés. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Una sola nota. Y diréis, sí, pero esto no pasa. Bueno, a veces hay canciones que son demasiado simples, usan 1, 2, 3 notas. Y la simplicidad, en vez de ayudar a expresar un mensaje, te distrae porque es demasiado simple, demasiado trivial. O sea, se puede abusar de la melodía en los 2 extremos, por demasiado simple o por demasiado compleja. Ritmo. Si te fijas en los himnos del himnario y en muchos de los cantos contemporáneos que cantamos en la iglesia, tienen patrones rítmicos que son bastante fáciles de seguir. Por ejemplo, Salvador, a ti me rindo, es un 4x4, ¿verdad? Si tomamos en cuenta el ritmo del himno, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Luego se repite el mismo ritmo. Esa es una fórmula muy efectiva para el canto en la iglesia, porque la gente lo escucha y lo puede repetir fácilmente. Estamos hablando ahora de la música congregacional, ¿sí? Si usamos un patrón rítmico que sea muy complejo, por ejemplo, es tan complejo que es difícil de seguir con la congregación y el ritmo se convierte en un obstáculo en vez de algo que facilite. Entonces, el ritmo puede ser bien usado, puede ser mal usado. Ella está diciendo que cuando se abusa de la música se convierte en una maldición. Si estamos cantando el himno, Salvador, a ti me rindo, pero tenemos una percusión que esté tan fuerte que tapa el resto de la instrumentación, tapa la letra, crea un ambiente confuso, ruidoso, es una manera de abusar también del ritmo. Y digo el ritmo porque sobre todo hay instrumentos más rítmicos que otros, hay instrumentos más melódicos, más armónicos. Lo mismo pasa con el tercer elemento de la música, que es la armonía. Si nosotros analizamos la armonía de este himno, por ejemplo, tiene acordes de 3 notas. Normalmente los acordes de los cantos cristianos, la mayor parte, tienen 3 notas. Entonces, son acordes claros, fáciles de entender. Si le añadimos una nota más,
Es un acorde muy bonito, ¿verdad? Un acorde de séptima mayor. Ahora hay una disonancia que antes no había. ¿Es mala o buena la disonancia? No es mala ni buena, todo depende cómo la usemos. Se puede usar bien, se puede abusar de la disonancia. Si cantamos este himno, poniéndole una disonancia a cada acorde, fijaros cómo suena. Aquí hay una disonancia, pero vamos a resolver la disonancia. Disonancia. Disonancia, pero la resolvemos. Ahora, si pongo muchas más disonancias, el acorde tiene 3 notas, ahora tiene 4 notas, hay una disonancia, pero voy a agregar 3 notas más. Entonces empiezo. Estoy haciendo tantas alteraciones en la armonía que llega un momento que distrae. Cualquiera de estos usos de la música, cuando abusamos de un recurso, y estoy hablando de la música para la iglesia, una música que debe facilitar el mensaje de la palabra de Dios. Si yo tomo uno de los elementos musicales y abuso de ese elemento musical, el mensaje de la palabra de Dios se va a ver mermado, se va a ver sacrificado, porque estoy abusando de ese recurso musical. Pero cuando se la emplea bien, es una gran bendición. Este fin de semana yo he sido especialmente bendecida por la música que se ha hecho en este congreso. Realmente hermosa. Esta mañana, cuando se ha cantado el himno Todas las Promesas, estamos recogiendo la ofrenda. He sentido una alegría con ese himno que nunca antes la había sentido. No es un himno que me guste especialmente, pero habéis hecho una versión tan hermosa, tan genuina, la habéis cantado con una alegría y un entusiasmo que me ha encantado ese himno. Creo que es la primera vez que lo disfruto tantísimo. Qué hermoso cuando se emplea la música bien y es una bendición. Hay algo muy interesante en esta frase de Ellen White, y ella dice que la música se puede emplear bien o mal, fijaros. Y es lo que llevamos diciendo todo el fin de semana. ¿Qué instrumentos son buenos o malos? No hay instrumentos buenos o malos. Los instrumentos se pueden usar para bien, usar para mal. ¿Qué estilos son buenos o malos? Los estilos se pueden usar bien, se pueden usar mal. ¿Qué música es buena o mala? La música se puede usar para bien o se puede usar para mal. O como dice ella, abusar de la música. La música es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y engrandecer el alma. Me gusta este enfoque positivo de Ellen White. Muchas veces cuando usamos a Ellen White en el contexto de la música, hablamos de la música mala, la música del diablo, el enemigo que tiene el monopolio de la música. Mirad, la música ha sido creada como un lenguaje de Dios para exaltar el nombre de Dios. Y por eso personalmente no me gusta cuando le damos tanto protagonismo al enemigo y hablamos del diablo y Satanás continuamente. No hemos venido a hablar del enemigo. El enemigo está vencido. Y somos más que vencedores en el Señor Jesús. ¿Existe? Sí existe. ¿Está como león rugiente? Sí. ¿Nos quiere dividir con este tema de la música y la adoración? Sí, por supuesto. ¿Hay que tenerlo en cuenta? Sí. Pero no vamos a hacerle propaganda. Vamos a hacerle propaganda al Señor Jesús, porque es a Él a quien vamos a exaltar. Amén. Por eso no vamos a gastar mucho tiempo hablando del diablo. Vamos a hablar del Señor Jesús y de cómo hacer las cosas para Él. Porque cuando nos concentramos en hacer las cosas bien para Él, Él se encarga del enemigo. La música es un precioso don y la música es un don de Dios. Y el monopolio de la música no lo tiene el enemigo, lo sigue teniendo el Señor, porque el enemigo se llevó una tercera parte, pero hay 2/3 partes en el cielo que lo alaban al Señor. Amén.
Y el Padre, dice Juan 4:24, el Padre busca adoradores. En tu iglesia local, el Padre no es que está esperando adoradores, el Padre busca activamente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y espero que tú hoy salgas de este congreso con un compromiso de ser un adorador, de esos que el Padre mira y dice, allí tengo un hijo que me está adorando en espíritu y en verdad. Ahí tengo una hija que me ha dado en su corazón y su vida y sus talentos para adorarme en espíritu y en verdad. Amén. La única música aceptable ante Dios es la que se toca con un piano. Eso es lo que dice Ellen White. La única música aceptable ante Dios es la que está en el himnario adventista. Eso es lo que dice Ellen White. La única música aceptable ante Dios es la de un corazón santificado y enternecido por Él. Amén. Solamente Dios ve tu corazón. Solamente Dios puede juzgar tu corazón. Por eso, no perdamos tanto tiempo en juzgarnos los unos a los otros. Dejémosle el juicio a Dios y nosotros ocupémonos de amar a nuestros hermanos y de ayudar y de edificar a la iglesia. La única música aceptable ante Dios es la de un corazón santificado y enternecido por Él. Es bella esta frase. Y ahora vamos directamente al tema de la música en Indiana y la carne santificada. Para introducir este tema, quiero tomar esta cita de Ellen White. Y ella dice así: si trabajamos para crear sentimiento y estimulación, lo tendremos, y quizás más de lo que podemos manejar. Solo el Espíritu Santo puede crear un entusiasmo saludable. En nuestras palabras, nuestras canciones y en cada práctica espiritual debemos revelar esa paz, dignidad y santa reverencia. Es a través de la palabra de Dios, no del sentimiento o la excitación, que queremos influir en la gente para que obedezca la verdad. Es decir, si queremos que los jóvenes se queden en la iglesia y vamos a hacer cualquier tipo de música para que los jóvenes no se vayan de la iglesia y terminamos haciendo el mismo tipo de música que hacen fuera de la iglesia, solo para que los jóvenes se queden, es posible que estemos creando un sentimiento, una manipulación con la música que, como dice ella, no podamos manejar. El Espíritu Santo es el que crea el entusiasmo, el sentimiento, el espíritu, la verdad. No somos nosotros, ni es la música. La música solo es un instrumento que Dios debe usar. ¿Por qué digo esto? Porque he visto en muchas iglesias, y estoy hablando de nuestras iglesias adventistas, cuando a veces tenemos un evento musical y nos juntamos la comisión de música para planificar el evento. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta canción bien rítmica, para que la gente esté entusiasmada, y entonces van a haber luces y humo y tal, y vamos a contratar este músico profesional, entonces después vamos a hacer una canción más tranquilita, baladita, entonces la gente, y ahí vamos a hacer un llamado. Así es como planifican los conciertos la gente que no tiene ningún propósito espiritual. Manipulan a través de la música, ¿sí o no? Por supuesto que sí, está cada minuto, a veces te diría cada segundo del espectáculo pensado para que tú llores, rías, pierdas los estribos, te pongas a gritar, porque la música tiene ese poder. Cuando nosotros utilizamos la música para adorar a Dios, debemos orar para que el Señor nos ayude a que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Y por supuesto, tenemos que organizar el evento. Y por supuesto, vamos a pensar si es mejor empezar con una canción alegre, con una canción más reflexiva. Por supuesto, está bien organizar. Pero no nos pongamos en el sitio del Espíritu Santo. Porque nosotros, ni la música, son los que van a llegar a la gente. La música y nosotros somos instrumentos para que el Espíritu Santo se manifieste. Y esto es importante, porque a veces jugamos a utilizar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que debe utilizarnos a nosotros. Cuando tú estás en un concierto y tienes a miles de personas cantando lo que tú estás cantando,
Eso es un gran poder que tú sientes en tus manos. Es un gran poder que sientes en tus manos. La música genera este poder, esta influencia. Y ese es el momento, queridos jóvenes, queridos líderes, cuando tenemos que aferrarnos a Dios y orar, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva y el que descienda. Y que no crezca yo, ni la gente se quede con la idea de que soy yo el que estoy generando esto, que sea tu Espíritu Santo. Esto es una fina línea que nadie nos puede enseñar a vivir excepto la experiencia personal con Dios, la intimidad y el caminar aferrados a la mano de Dios, haciendo su voluntad. Bien, vamos a pasar entonces al episodio de Indiana y la carne desantificada. ¿Cuántos estáis familiarizados, me interesaría saber, con este episodio? Sí, bastante de vosotros. Muy bien, gracias. Los pastores Haskell y Breed, dos de nuestros principales pastores adventistas, fueron enviados al congreso celebrado en Muncie, Indiana, del 13 al 23 de septiembre de 1900 para combatir estas manifestaciones fanáticas. Estos acontecimientos fueron revelados a la señora White mientras estaba en Australia en enero de 1900 y ella envió advertencias y reproches contra ellos, según se ve en los dos mensajes que siguen. Es decir, lo que vamos a leer ahora son cartas que envía la hermana White desde Australia. Ella no estaba en los Estados Unidos, pero el episodio de Indiana pasó en Indiana. ¿En qué consiste? La carne santificada es un movimiento fanático basado en un error teológico. Esta gente que son adventistas, pensemos que el movimiento adventista recién está comenzando, lleva menos de 30 años de vida y son gente que muchos de ellos vienen de otras congregaciones y están aprendiendo la doctrina. Una de las doctrinas que empiezan a enseñar, que es falsa, que no es bíblica, es que una vez que tú te conviertes y pasas por una experiencia emocional muy fuerte, que ellos llaman la experiencia del Getsemaní, entonces obtienes la carne santificada, que quiere decir que tu cuerpo ya es santo y no vas a pecar más. ¿En qué consiste la experiencia del Getsemaní? Consiste en que la música empieza a sonar fuerte, cada vez más fuerte, repetitiva, más fuerte, con más instrumentos, con ruido, con confusión, hasta que alguien cae al piso. Cuando esa persona cae al piso, los organizadores del evento traen a esa persona a la plataforma y empiezan a gritar, a cantar, a orar todo al mismo tiempo, mientras la música suena fuerte, fuerte y sigue repitiendo lo mismo. Es un estado frenético, la gente empezaba a gritar, algunas personas incluso empezaban a quitarse la ropa. Y cuando esta persona que está aquí delante abre los ojos, eso quiere decir que ya ha alcanzado la carne santificada. Y eso es un movimiento que comienza a darse en diferentes reuniones de reavivamiento dentro de la iglesia adventista. Por eso se manda desde Michigan al pastor Haskell y Breed para que vayan a estas reuniones y escriban un reporte, un informe de lo que está pasando. La hermana White recibe estas cartas, pero cuando ella recibe estas cartas, ya el Señor le ha dado una visión y ella escribe lo que Dios le ha dicho con respecto a lo que está pasando en Indiana. Por esto es tan importante lo que ella dice. Vamos a la próxima diapositiva, gracias. Estas son palabras de Ellen White, de esas cartas que ella manda. La enseñanza de la carne santificada está equivocada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se pueda tener carne santificada. El apóstol Pablo declara, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Me encanta Ellen White, punto. Al punto y a la Biblia. Esto es incorrecto, la Biblia dice esto, es una imposibilidad. A los que se han esforzado tanto por alcanzar por la fe la así llamada carne santificada, quiero decirles, no podéis obtenerla. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad. Es decir, la teología está equivocada
y la música que acompaña esa teología está también equivocada. Y si hay algo que me gustaría que os llevarais esta tarde, es este concepto. Si la teología es correcta, la música que exprese la teología va a ser correcta. Por eso, cuando Martín Lutero reforma la teología, en el siglo XVI, reforma también la música. Porque la música del canto gregoriano expresaba al Dios del canto gregoriano. ¿Cuál es el Dios de la Edad Media? Un Dios oscuro, un Dios distante, un Dios justiciero, un Dios lejano de mi realidad. Y todo eso se expresa en la música. Una música que no entiendo la letra, que no me puedo ni mover ni alegrar, que no puedo cantar. Porque la música está expresando la teología. La música cristiana, la música religiosa, está totalmente unida a la teología. Por eso, la teología de la carne santificada está equivocada y la música que rodea a esa teología está equivocada. Por eso no podemos estudiar la música de la carne santificada totalmente descontextualizada de la teología. Es muy importante entender que va junto. Una cosa con la otra van juntas, ¿sí? Seguimos leyendo. El Señor me ha mostrado que habían de ocurrir cosas extrañas como lo que viene aconteciendo en Indiana. Justamente antes de la terminación del tiempo de gracia, se manifestarán toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta de esa forma. El Espíritu Santo nunca crea confusión. El Espíritu Santo crea edificación en la iglesia. Si tú asistes a un culto donde hay ruido y confusión y gente que se cae y lenguas extrañas que nadie entiende y luego eso parece ser la manifestación del Espíritu Santo, ve a la Biblia. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta hablando en lenguas, cuidado, vayamos a la Biblia. La gente que tiene que entender lo que el Espíritu Santo dice a través de esas lenguas, lo entiende. Y por eso Pablo dirá en 1 Corintios 14 que no hable nadie en lenguas si no hay un ¿qué? Un intérprete. Lo que estaban haciendo nuestros hermanos adventistas era diciendo que el Espíritu Santo creaba esta idea de esta confusión, pero en realidad la música estaba manipulando a la gente para que entrara en una especie de frenesí y que se desmayaran y que todo eso resultara en la presunta carne santificada. Lo tétrico de esto, lo terrible de esto, es que cuando las personas recibían esta falsa carne santificada, decían, pues ahora ya no estoy pecando. Y se cometían tremendas atrocidades en la iglesia. Habían hombres que tenían 2, 3, 4 mujeres, porque decían, mi carne está santificada. Habían personas que salían de la plataforma en 4 patas, como si fueran animales, porque total, podían hacer lo que quisieran porque su carne ya estaba santificada. Es decir, que realmente el movimiento teológico estaba degenerando en conductas impropias y la música estaba en medio de todo eso. El juicio de los seres racionales, dice Ellen White, quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que estos líderes decían que era el Espíritu Santo el que estaba actuando y no era el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos que en el terreno espiritual no hay una zona neutral. Si no es el Espíritu Santo, es el espíritu del enemigo. Ella sigue diciendo, esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora, santificadora verdad para este tiempo. Atención a esta frase que viene, es muy dura. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música,
que utilizara instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas. Si no sabes adorar bien con los instrumentos, no uses instrumentos. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Me encanta. La verdad de Dios tiene suficiente peso como para brillar por sí misma. No necesita que nosotros la adornemos con luces de colores y con marionetas y saltimbanquis. La verdad es suficientemente buena, bella y tiene el peso que necesita para brillar por sí misma. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza, aquello que si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. ¿Qué está diciendo Ellen White aquí? Que esa misma música, esos mismos instrumentos, esos mismos cantos, que de paso eran cantos del himnario, que de paso Ellen White y su familia, de 1850 a 1900, ¿sabéis cuántos himnarios adventistas se publican a través de la hermana White? 23 himnarios. 23 himnarios en 50 años. Eso quiere decir que cada 2 años y 2 meses, aproximadamente, se publicaba un nuevo himnario adventista. Ahora imaginaros si viniera hoy Ellen White y nos preguntara, ¿y cómo lo habéis hecho en el siglo XX? Porque yo en el siglo XIX, con mi familia, en 50 años, hemos editado y publicado 23 himnarios. ¿Cómo lo habéis hecho en el siglo XX? Y le diríamos, pues mira, Elena, 1. Que de paso es la traducción del norteamericano. ¿Sí o no? En nuestro himnario adventista hay un himno mexicano. Un aplauso a los mexicanos que lograron introducir un himno. ¿Ah? Más allá del sol. Los demás son himnos ingleses, austríacos, ¿verdad? Alemanes sobre todo. Ellen White y James White y sus hijos, sobre todo Edson White, eran personas que amaban la música y amaban integrar nuevas músicas en la iglesia. Por eso están continuamente editando himnarios. Seguimos. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué he subrayado y he puesto en amarillo lo de instrumentos satánicos? Porque me gustaría aclarar una cosa. Hay personas que piensan que los instrumentos satánicos a los que se refiere Ellen White son la percusión. ¿Habéis escuchado esta versión? ¿Sí? Bien, vamos al original en inglés. Sabéis que Ellen White escribe en inglés. Vamos al original para ver lo que dice. El original dice así. Voy a leer la 5ª línea. The powers of satanic agencies. Agentes. Esta es la palabra que ella usa en inglés. No usa la palabra instrumentos, usa la palabra agentes. Y si leemos el contexto, ella está hablando del error teológico y de las personas que están siendo agentes del enemigo, agentes satánicos. Las personas que están siendo agentes satánicos. No está hablando de los instrumentos. Lo que pasa que la traducción al español pone instrumentos. Hay un grupo de músicos adventistas que hemos, con todo respeto y cariño, hemos escrito a la Review and Herald, que son los que han traducido esto, y les hemos preguntado por qué se ha usado la palabra instrumentos en vez de agentes, porque en español instrumento, lo primero que viene a tu mente es música. Si tú lees los poderes de los agentes satánicos, tienes agentes. ¿A qué se está refiriendo? Lees el contexto y te das cuenta que estás refiriendo a personas. No se está refiriendo a instrumentos musicales. Ahora, la Review and Herald hace 2 años ha consentido en que las nuevas versiones de mensajes selectos, eso está en el tomo 2, se van a traducir como agentes y no instrumentos, para que no haya esta confusión, ¿de acuerdo? Es decir, si tú vas al diccionario, la palabra agente, creo que la tercera acepción de agente puede ser un instrumento. Por ejemplo, un médico es un agente de sanación,
o un instrumento de sanación, ¿sí? Es decir, que se puede equivaler una palabra a otra, pero no es la primera acepción. Es decir, en inglés, agent o agencies tiene la primera traducción como agente. Por eso es más honesto y es más cercano al significado original traducirlo como agentes. Ahora, yo con esto no estoy defendiendo la percusión en absoluto. Y ella lo pone bien claro. Al final, de En Tiempo de Gracia, va vocerío, tambores y danza. Lo pone bien claro. Hay 3 agentes que pueden crear ruido y confusión en la adoración y que se usarán en el tiempo del fin, digamos así, y que crearán confusión y que crearán una atmósfera que la gente interpretará como, esto es el Espíritu Santo. Y ella dice, cuidado, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no crea confusión. Entonces yo no estoy defendiendo ningún instrumento, pero lo que estoy diciendo es que cuando traducimos a Ellen White, debemos ser honestos y debemos ser fieles a las intenciones que ella tuvo cuando escribió, ¿sí? Y en esta parte del texto no se está refiriendo a los instrumentos y menos a la percusión. Dice ella, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo, de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. Si Ellen White estuviera en contra de esos instrumentos, ¿cómo diría esto al final de su carta? Esa misma clase de música, si fuera dirigida debidamente, serviría para glorificar y alabar a Dios. Es decir, el problema no es la música, el problema es cuán mal se usó la música. El problema no es el instrumento, es lo mal que se usó el instrumento. Ahora, si vamos a hacer un estudio de los instrumentos que se usaron en Indiana, y perdonad, voy a hacer un paréntesis, porque desde aquí adelante tengo el privilegio y la bendición de veros a todos. Y hay unas 30, 40 personas que están en un profundo sueño. ¿Ah? Entonces, con todo nuestro amor y nuestro respeto, vamos a despertarlas con cariño, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie, si os parece bien. Vamos a mover el cuello, a respirar profundo, a mover los hombros. Muy bien. Y ahora miramos para este lado y le damos un masajito en el cuello al que tenemos delante. Muy bien. Y ahora nos damos vuelta para el otro lado. Muy bien. Gracias. Y ahora le decimos al que está a nuestro lado, hermano, despierta. Muy bien, gracias. Muy bien. Y ahora ya tenemos más argumentos para decir que en Venezuela los sábados por la tarde no se duerme la siesta. ¿Ah? Por lo menos cuando hay un congreso de música. Bueno, nos quedan 10 minutitos para terminar y os ruego que prestéis atención 10 minutitos más. Gracias, sois muy amables. Bien, terminando con lo que decía Ellen White. Este mismo tipo de música, si es dirigido, si es usado de una forma correcta, sirve para alabar a Dios. Dice ella, el diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. La música cuando se usa mal y cuando está unida a una teología equivocada. Seguimos adelante. Y esto es lo que creo que debemos tener presente, queridos hermanos y hermanas.
Y hemos hablado de la música que Dios quiere que hagamos. Y yo no quiero terminar con una amenaza, ni con miedo, ni con sentimiento de culpa, pero creo que vivimos en un tiempo difícil, en una sociedad difícil, y tenemos que tener en cuenta lo que la mensajera del Señor tiene para nosotros. Ella dice, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa, debido a la forma en que es dirigida. Dios exhorta a su pueblo para que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea, considere y luego que obedezca. Entonces, hemos hablado hoy del uso de la percusión en la iglesia. Hemos dicho que los instrumentos de percusión no son satánicos, ni tampoco son divinos, son simplemente instrumentos, como cualquier otro instrumento. Pero hemos de tener en cuenta, equilibrar, si en tu iglesia se va a usar la percusión, una cajita, una batería, un tambor, no sé, si se va a usar, por favor, hay que equilibrar el sonido con el resto de los instrumentos. ¿Qué pasó en Indiana? En Indiana pasó que ellos tenían 2 violines, una flauta, un pequeño órgano, una trompeta, un tambor inmenso, de estos que se usan en el servicio militar, en los desfiles militares, bombo, tremendo tambor, y 2 o 3 tambores pequeños. Ahora, hemos dicho hoy que en una orquesta sinfónica, ¿cuántos timbales hay? 3. ¿Y cuántos violines? De 40 a 60 violines para equilibrar el sonido. Si tú tienes 2 violines y 3 tambores grandes y un bombo inmenso, un tambor grande militar, no hay manera de equilibrar eso. Entonces, el problema fue, primero, que la teología era equivocada. Segundo, que la instrumentación estaba totalmente desequilibrada. Tercero, que usaban la música de forma desequilibrada, repitiendo y manipulando y creando un estado emocional de frenesí y de histeria. Y todo eso fue usado por el diablo, por el enemigo, para crear un estado de confusión. Entonces, tengamos en cuenta lo que tenemos escrito. Y como ella dice, Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, que lea, que considere y luego que obedezca. ¿Cómo vamos a usar la música en nuestras iglesias? Que sea una bendición, que no abusemos de la música, que la usemos para bendecir, que la palabra siempre esté por encima del acompañamiento instrumental. Si no sabemos cómo usar ciertos instrumentos, el lenguaje lo dice bien claro. Si no sabemos, no los usemos. Es peor usarlos mal que no usarlos. Que Dios nos bendiga para que aceptemos con alegría y llenos del Espíritu Santo el desafío de hacer música contemporánea adventista en nuestras iglesias. Amén. Sí.